Bueno, hola a todos. Yo la verdad es que no tenía ninguna intención de hablar hoy, pero la verdad es que me he dado cuenta de que en realidad hasta me apetecía, porque me hace tanta ilusión este encuentro que no sé, me apetece recalcar las razones, ¿no? De entrada, aquí está escondida debajo de la escalera Cristina Oñoro, que es la persona que va a moderar la conversación entre Emilio y Andrea, y que quiero decir que también es autora mía. Yo soy Elena Martínez, soy la editora de Taurus, y tengo el placer de ser, y el honor de ser la editora de Emilio Lledó, y también de Andrea Marcolongo, que se introdujo en el mundo editorial español en 2017 con su libro La lengua de los dioses. Desde entonces hemos publicado 2 ensayos más, La medida de los héroes y Etimologías para sobrevivir al caos. Y debo decir que yo cada cierto tiempo, por motivos profesionales, tengo que ir a visitar a Emilio Lledó. Lo de que son motivos profesionales es una excusa, porque en realidad son motivos amistosos, pero bueno, la excusa siempre es algún libro que tenemos entre manos y tal. Y siempre le he llevado los libros de Andrea, y lo que me ha sorprendido cada vez es que, bueno, os podréis imaginar la cantidad de libros que le llegan a Emilio, de todo tipo de editoriales, de, bueno, autores que le mandan sus libros, y claro, es inmanejable esa montaña de libros que le llegan. Y siempre me encuentro a la siguiente visita con que el libro de Andrea Marcolongo anterior está todo con pequeñas notas, con leído, manoseado. O sea, de verdad mostró desde el minuto 1 un interés muy genuino por Andrea. Y claro, Andrea Marcolongo, que de repente desde hace, no sé, diría un año, se está volviendo medio española, porque os prometo que hace nada entendía más o menos un poco. Obviamente tiene un don para las lenguas, pero ha superado totalmente mis expectativas, y ya puede mantener una conversación en español sobre, no sobre banalidades, digamos. Así que es una maravilla. Y entonces Andrea Marcolongo enseguida, en cuanto empezó a entrar un poco en la cultura española, le hablaron de Emilio, y cuando de repente se dio cuenta de que en la feria del libro, en la caseta de la librería Alberti, precisamente, estaba él, quiso ir a saludarle, y cuando vio que Emilio era su fan también, que era mutuo, pues fue un encuentro muy emocionante. Y ahí se le ocurrió a Lola, oye, tendríamos que hacer algo con ellos dos juntos, así que hoy es el día. Entonces, bueno, tenéis a Andrea Marcolongo, tenéis a Emilio Lledó, y Cristina Oñoro aprovecho también para presentárosla como autora súper recomendable de un ensayo que se titula Las que faltaban, que es una historia del mundo a través de una serie de figuras femeninas, que es una maravilla de ensayo del que seguro habréis oído hablar, porque yo creo que ha sido uno de los libros más regalados del año, y espero que siga siéndolo. Y nada, yo, dicho esto, me retiro y dejo a estas tres figuras. Bueno, muchas gracias. Espero no tapar mucho. En cuanto empiecen ellos a hablar, me volveré a esconder detrás de la escalera. Bueno, muchísimas gracias a la librería Alberti, a Lola, por estos encuentros en Alberti. Muchas gracias a Elena Martínez Baviera, la editorial Taurus, por hacer posible este encuentro entre 2 de sus autores de cabecera. Y muchísimas gracias, por supuesto, a Andrea Marcolongo, que es una joven sabia, y a Emilio Lledó, que es un sabio muy joven, que recibimos aquí en Alberti con una gran emoción, con una gran ilusión. Me acordaba hace un ratito con los lectores del club de ensayo que tenemos y donde hemos recibido a Andrea, hemos estado comentando su libro, que ya nos visitaste en 2019 en una de nuestras primeras sesiones para hablar a propósito de tu libro sobre la educación. Así que bueno, tiene un gran simbolismo empezar el aula de pensamiento también como hemos hecho, y este encuentro desde octubre contigo, con Andrea, y os agradecemos muchísimo el esfuerzo que hacéis por estar aquí, que sabemos que tenéis muchas actividades, vivís en otros países, y bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los lectores que habéis llenado la librería. Menos mal que era viernes de puente, no sé lo que hubiera ocurrido en un viernes normal. Y bueno, este encuentro es un encuentro con vosotros, con vosotras, con los lectores. Como os decía, hemos estado comentando también el libro de Andrea, están aquí los lectores del club de ensayo, amigos del Alberti, y va a ser básicamente un encuentro con vosotros.
Así que bueno, estamos abiertos, ¿no?, a que hagáis esas preguntas y también el intercambio entre ellos. Yo, para romper un poco el hielo, haré una primera pregunta que en realidad, bueno, pues es una invitación al diálogo, como dice siempre Emilio. Grecia es una excusa para el diálogo, es una oportunidad para el diálogo, es una propuesta de diálogo, y os abriría este encuentro con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo pensáis un poco la amistad, esa amistad que da título al encuentro de hoy y a la obra que ha publicado recientemente Emilio Lledó, Amistad e Identidad? ¿Cómo pensáis la amistad? ¿Qué era la amistad para los griegos? ¿Cómo se tejen amistades también, comunidades, ¿no?, de amigos lectores, ¿no?, entre los libros? Y bueno, pues que empecemos reflexionando, ¿no?, a partir de esa amistad que da título al encuentro de hoy. El orden lo elegís vosotros. Bueno, la palabra amistad es con la que nos inicias, pues es una palabra, yo creo, esencial, no solo en la cultura griega, sino en la cultura posterior. Pero efectivamente, en la cultura griega tiene, como recordarás, un carácter impresionante y maravilloso, porque se dice, Aristóteles concretamente, que la amistad es como lo más necesario de la vida, porque une a los seres humanos, los engarza y los hace entenderse. Pero para eso, claro está, tenían que hablar. Y por eso la otra gran definición, ya que André habla tanto de etimologías, es que el penetrar en el sentido de las palabras, en el origen de las palabras, en el étimos, en la etimología, es esencial. Porque lo he dicho muchas veces, y es que, bueno, no, uno es como es, pero es que el lenguaje se nos está coagulando. Hay tal cantidad de medios de información que lo que hay como un río que se ha helado. Y yo el otro día lo comentaba en otro contexto, se me ocurrió porque yo he vivido de joven en el año 1953 y tengo una foto que anda por ahí en libros sobre el Nécar helado. No sé si se ha helado después. Entonces, eso, al pensar en eso, y el otro día lo comentaba, me hizo pensar también en el lenguaje. En el lenguaje se nos puede congelar y nos escurrimos, nos deslizamos, nos resbalamos en él sin saber lo que estamos diciendo. Y eso creo que es esencial, porque el ser humano es lo que dice, lo que habla, y naturalmente eso tiene que ver con lo que piensa, y naturalmente eso tiene que ver con la educación que ha recibido y que ha ido creando, porque si te meten en la cabeza 4 o 5 bloques ahí paralizantes, ya el río se te congela, el cerebro, la mente, la inteligencia, y el río no fluye. Creo. Andrea, tienes tu micro ahí. Bueno, ábrelo. ¿Estaba abierto? No, el de ella. Ahora sí, ahora no sé quién manejar el micrófono. Claro que sí, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí en calidad, bueno, de filósofo y de amigo. Eso me ha llamado la atención mucho, que es uso de figuras. Espero que se olvide la palabra. De amigo, no sé, hablando y pensando en esta palabra, de hecho la palabra amistad es una de las 99 etimologías que hay en mi libro. No sé, me encanta decir que yo de verdad, a la Grecia debo todo lo que soy, todo lo que pienso y todo lo que vivo, incluido esta tarde contigo. Para mí es un honor increíble, es el regalo número 10 millones que la Grecia me ha dado a partir de los 14 años, cuando encontré, sin tampoco saber nada, este mundo antiguo que me estaba esperando a mí, como ha esperado cada ser humano
desde hace 23 siglos, porque son 23 los siglos que nos separan desde la época de Platón. De todas maneras, aquí estamos más vivos que nunca. Y bueno, es algo muy concreto. Para mí, algo que me toca muchísimo, porque lo hablaba de esto antes, durante el club de lectura que Cristina Oñoro ha organizado aquí con toda su generosidad. Yo no lo sé. Es verdad, mi libro fue publicado en España en el 2017, fue el primer país extranjero donde se publicó mi libro. Para mí era algo de increíble, sigue siendo increíble. Para mí es casi, no sé, puede ser que mañana voy a levantarme diciendo no es posible, fue un sueño que he compartido este diálogo con Emilio Lledó. Porque yo vengo de una época donde cuando tenía 15, 20, 25 años, todo el mundo me decía es imposible, no sirve a nada lo que estás haciendo, estás gastando tu tiempo, tu vida, no vas a encontrar un trabajo. Entonces el hecho de estar aquí esta noche, teniéndote a mi lado con todos estos lectores y amigos, significa que era posible, que somos amigos de las palabras, como justamente nos has recordado, somos amigos de los clásicos, esta palabra filia, amigos de la filosofía, filelenos en el alma, por lo menos me encanta a mí pensarme así. Bueno, es que a mí... Acércate un poquito más el micro para que te digan ahí afuera. Sí, sí, decidme si no se me oye, de verdad. No, que a mí me ha llamado la atención que con la diferencia de edad a favor de ella, claro, de su juventud, y la mía, que hubiera una persona que se interesase exactamente en los mismos problemas del pensamiento que yo, entre otros, que era la etimología, el análisis de la palabra. Lo acabo de decir hace un momento, es que estamos resbalando en nuestro tiempo entre eso y los móviles, que con todos los respetos y toda la utilidad estamos, que es útil, que duda cabe, vamos, pero estamos viviendo de salpicones de móviles, de chisporroteos de móviles, de bloques de móviles, y nos inmovilizan, de verdad. Y entonces la lectura es el río que fluye debajo de esa congelamiento, ¿no?, de palabras que está provocando el, sin duda, útil, bueno, el exceso, no, un exceso nunca es útil, el exceso de información. Hay un exceso, entonces no pensamos. Y por eso a mí me llama la atención, y eso lo sabe muy bien Andrea, que la palabra cultura, paideia, era educación. O sea, la cultura no está ahí perdida en el aire. La cultura se construye, y se construye con varias cosas, entre ellas con la libertad, con la eleucería, con la libertad de que la mente todavía fluya antes de que tú construyas tu propia persona, tu propia lengua matriz. Lo he dicho muchas veces, nacemos en una lengua materna, por casualidad. Yo no he elegido nacer en el español ni en España, por eso el problema de los nacionalismos habría que revisarlo muy a fondo. Yo nací casualmente, no sé, bueno, de mis padres, claro está. Pero lo que yo soy no es el estar en la lengua materna y defender la lengua materna porque sea la mejor o la más literariamente estupenda, que las nuestras lo son, no, pero eso no importa. Lo importante es la lengua matriz, lo que tú eres, lo que tú haces con ese lenguaje, la libertad sobre sobre la que has construido ese lenguaje que tú eres. Por eso decían los griegos,
habla para que te conozca, que eso es espléndido, ¿no? Habla para que te conozca, para que no me hables de palabras, para que no utilices palabras que no le hayas buscado el étimos. Y ahora le entrego la palabra a Andrea. Gracias, Emilio. Me toca muchísimo lo que estás compartiendo y diciendo, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y una de las razones, bueno, creo la primera razón por la cual me encanta, he consacrado tanto tiempo y sigo consacrando el griego antiguo, no es simplemente porque es un idioma, una lengua muy hermosa, estupenda, por lo menos a mí me parece así, exactamente por lo que estás diciendo. Es decir, el griego antiguo fue el idioma, la lengua, el vehículo, el medio de lo que me gusta llamar el milagro griego. Este milagro es la historia de un pueblo muy pequeño, que es el pueblo de la gente que vivía en el quinto siglo antes de Cristo en una tierra muy pobre, como era la del Ática, en un sitio muy pequeño que contaba más islas esparpilladas que personas, y que inventó todo lo que existe que tiene valor y que no se puede mesurar fortunatamente con su utilidad, que es decir, la literatura, la filosofía, la poesía, el teatro, la astronomía, la matemática, podría seguir enumerando. Y creo que una parte muy importante de este milagro, para mí siempre cuando tenía 15 años, yo me preguntaba, ¿por qué en Grecia? ¿Por qué esto pasó en Grecia en el quinto siglo y no sé, en otro lugar, en Italia o en España? Porque a veces decía, no sé, porque es el sol griego, este cielo tan azul, este cielo fatal. Creo que una de las razones principales es el idioma, es el griego antiguo, porque es una lengua hecha para pensar, para transformar el logos, el pensamiento, en diálogos. El griego antiguo es perfecto porque es una lengua que sigue hoy en día, ancora más hoy en día. Y ahora, no sé si tú estás de acuerdo, porque ahora lo voy a explicar. Es una lengua hecha para pensar, para penetrar las palabras, para elegir las palabras que correspondan exactamente a esto étimo, y no solamente que es el étimo que somos todos, el étimo son nuestros pensamientos. Étimo en griego antiguo significa lo que es real, lo que es verdadero, pero no es verdadero porque ha elegido a alguien o no sé, está escrito en el diccionario, es verdadero porque es fiel a lo que somos, a lo que pensamos. Estabas hablando, contando de esta crisis contemporánea del lenguaje, del hecho que hay una sobreabundancia de información. Una de las cosas que más me gustan hoy en día del griego antiguo es que es una lengua hecha de silencio. Como no existe más un griego antiguo que pueda gritar en griego antiguo o insultarnos en griego antiguo, el griego antiguo sigue existiendo en los textos que tenemos. Es nosotros el cúmpito de devenir los ventrílocos de estas palabras antiguas. En una época de tanto ruido, de tanto charlar, este silencio, por lo menos a mí me conforta muchísimo y permite a lo que siento, a lo que pienso, de hacerse más claro, más preciso. Bueno, sin duda, porque imaginaos lo que significa, o sea, al menos para Andrea y para mí, para muchos de vosotros, o a lo mejor para todos. O sea, yo puedo dialogar con el lenguaje en el que está escrito la Ilíada. Está escrito, quiere decir, no estaba escrito. Se usaban los hexámetros para que fuera una manera de recordar, porque todavía no había escritura. Fijaros qué prodigio, pero hablaban entre sí. Entonces, que esa lengua sea de esa frescura, de esa belleza literaria además, ¿no? Y de esa hondura etimológica, quiero decir, que busca la raíz,
étimos es en el fondo la verdad, me parece, ¿no, Andrea? Creo que el primer texto en donde aparece la palabra étimos está en la Ilíada, en donde Néstor dice, bueno, no quisiera engañarme, pero quiero buscar el étimos, el sentido, algo, lo que estoy diciendo, la verdad de lo que estoy diciendo. Y este lenguaje, y no exageramos en absoluto, y además tengo que decir, entre paréntesis, que en español se han traducido la colección Gredos, la biblioteca Gredos, que tiene ya 400 y pico de volúmenes que tenía, espero que no la dejen desaparecer, pues ha sido un regalo que se nos ha ofrecido en estos años de cultura, creo, para darnos cuenta y hacernos conscientes de que la mayoría de las palabras esenciales de nuestra cultura, de la cultura humana, incluso no solo de la latina, etc., está surgiendo en ese suelo maravilloso que se llama la cultura griega, la cultura grecolatina, y en el fondo las humanidades que se lo inventaron ellos también. Por eso cuando se habla de que hay las humanidades, que no tiene sentido, que ya para qué, lo que contaba Andrea, ¿cómo que no tiene sentido? Es que nos vamos a estudiar solo para ganarnos la vida. Esa es la manera más bestial de perderla, ¿no? Tenemos que pensar, tenemos que reconstruir nuestra etimología, nuestra verdad, nuestra lengua matriz. Me parece, Andrea, no sé. Pero antes de que hables, quiero decir lo que me ha emocionado, que habiendo, repito, la diferencia de edad que haya una persona como ella que tiene esos intereses por darse cuenta de que la cultura griega no la podemos abandonar y de que está ahí, quitando las cosas tecnológicas posteriores, pero la esencia de los seres humanos radica en Aristóteles, en los diálogos de Platón, en la Ilíada, en la Odisea, en Heródoto, en Tucídides, en Eurípides, en Esquilo. ¿No suenan esos nombres? A mí no suenan bastante. Gracias, me encantas cómo utilizas el lenguaje, esta diferencia es que muy clara, muy evidente entre humanidad y bestialidad, porque desde la palabra humanidad, humanos, viene la palabra humanidades. Para mí me gusta cómo te lo toma tan seriamente, porque para mí también no es solamente una declaración de amor al mundo clásico, es una batalla política para proteger la idea de educación. Porque no creo, bueno, soy más que convencida que el cúmpito, el objetivo de un sistema educativo no sea formar trabajadores, pero ser humanos. Entonces, a toda la gente que dice no tiene sentido, no sirve a nada, me gusta volver a la etimología y recordar que solamente los siervos sirven. Los seres humanos libres no están hechos solamente para ganar dinero y elegir quién ser desde un menú económico. Están hechos para pensar y elegir en total libertad cuál tipo de vida vivir. Parece todo muy abstracto, muy noble, muy evidente, pero para ser libres hay que saber, haber acceso a por lo menos conocer las posibilidades que el mundo, que la vida nos ofrece. Y esas posibilidades están muy claramente escritas en el catálogo del mundo clásico. No conocer este mundo significa no haber acceso a una parte de nuestra libertad. Luego no está obligatorio elegir, podemos todos elegir otro percurso, otro camino, pero ignorarlo o peor, abandonarlo, olvidarse de esto, del mundo, de la cultura grecolatina, significa renunciar a una parte de nuestra libertad. Entonces, un sistema educativo que deliberadamente toma la decisión de renunciar a una parte muy importante de la libertad humana, eso me preocupa muchísimo y voy a seguir peleando para protegerlo. Bueno, por supuesto, es que
yo creo que tendré que dejar solo que hable Andrea, porque es como si hablara yo, pero en joven además, y me rejuvenece. No, por eso, pero me sorprende profundamente que en los actuales planes de estudio, supuestos planes de estudio, se esté planteando si tiene sentido las humanidades, que hay que hacer cosas más prácticas, pero eso es un disparate tan grande que no sé, o la filosofía, no lo digo porque yo sea de filosofía, quiero decir, sea profesor de historia de la filosofía, sino porque es un enriquecimiento tan grande el que ofrece esa filosofía, esa posibilidad de pensar, ese camino que era la educación, porque paideia era camino también, significa, hay textos en donde es el camino hacia ser tú, hacia ser alguien, hacia ser persona, hacia ser libre y no estar atado a los informes, a la deformación que muchas veces muchos de los medios que nos inundan de información nos provocan, la desinformación, la superficialidad. Y no es exagerar, por eso la filosofía no fue nunca, y originalmente amor a la filosofía, a la sabiduría. ¿Qué es eso de sabiduría? Los primeros textos donde aparece la palabra filosofía era curiosidad por enterarse de las cosas, curiosidad por saber, por pensar, por reflexionar, y en ese pensamiento, en esa reflexión, conseguir libertad, conseguir felicidad, conseguir eudaimonía. El daimon que daba el bien, era la libertad y la capacidad de poder tú pensar, y no pensar en los que te piensan o en los que piensan que pienses como ellos piensan, porque además, a lo mejor, no sé si se puede decir, despiensan, ¿sí? Que tiene que ver también con pienso, pero eso es un No, al contrario, creo que ha sido un ejercicio milagroso y mágico de diálogo. Solo con una pregunta podríamos estar seguramente hasta dentro de 23 siglos escuchándoos. Y bueno, voy a hacer otra breve intervención, otra pregunta. El lenguaje se puede congelar, como tú has dicho, y creo que es algo que es central en tu libro, ¿no? En La lengua de los dioses. El lenguaje se puede congelar, y en ese sentido tu perspectiva, ¿no? en tu libro tiene mucho que ver con Proust, como te hemos dicho antes, con esa recuperación de algo, ¿no? que es un poco irrecuperable, ¿no? Esa visión de la lengua, ¿no? que tienes en tu libro La lengua de los dioses. Y por aquí vendría la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo recuperar, cómo volver a Grecia, cómo tener esa relación proustiana con lo que está a punto de perderse, esa lengua muerta, está muerta, ¿no? Como nos decías antes, y al mismo tiempo no caer, ¿no? en las identidades, no caer en convertirse en arcaico? En tu libro tienes un montón de anécdotas divertidas respecto a los transmisores también de esa lengua, y cómo hay un riesgo también en esa vuelta a un idioma o y que nos lleve, como diría Emilio, a lo contrario de la amistad, que sería la identidad, que sería el yo, que sería permanecer en la creencia de que somos autosuficientes y no, como decía Platón, ¿verdad? Fundamos la ciudad porque necesitamos, nadie se autoabastece, necesitamos a los demás. Entonces la siguiente pregunta sería un poco por la identidad, los peligros de la identidad, volverse arcaico, volverse arcaizante, cómo ser griego hoy. Gracias, Cristina. Bueno, no lo sé, si hablamos de identidad puede ser que estaría bien volvernos un poquito arcaicos, porque los idiomas no son banderas, y sobre todo no son banderas políticas. Esto es muy importante recordarlo, sobre todo hoy en día. El griego antiguo es la demostración más evidente de todo esto, porque en el V siglo antes de Cristo, la época de este milagro
griego, la Grecia no existía como estado político, lo sabemos todos, estaba compuesta, formada por pequeñas y diferentes ciudades-estados, cada una con sus leyes, con su constitución, con sus ideas, con sus autores, con su dialecto. Lo que hoy llamamos griego antiguo es más una reconstrucción para permitir a nosotros que tenemos, puede ser una manera de pensar mucho más rígida de manejarlo, pero en la época de Platón había el dialecto de Atenas, que era el dialecto iónico-ático, luego había un otro dialecto, el dialecto lórico, el dialecto dórico, y todo esto era griego antiguo, y nunca alguien había dicho, mira, yo soy más griego, hubiera dicho más griego que tú. ¿Y de dónde venía este sentimiento de identidad? Si no venía ni desde una bandera ni con un idioma único, venía desde la cultura, nacía desde la cultura griega. De hecho, los griegos se llamaban ellos mismos griegos, do helénico, porque se reconocían en sus propios valores culturales. Era una identidad fundada sobre las ideas compartidas, y sobre esto sentir de pertenecer al mismo pueblo porque se comparten los mismos valores. ¿Quiere decir algo? No, es cierto. Es que lo que decíamos antes, por eso a mí me han sorprendido tanto los libros que he leído de ella, porque me parecen maravillosos. El ir buscando el étimos, la verdad, ¿no? El camino, a través de esa herencia extraordinaria de cultura, que quiere decir, como hace un momento me refería, educación, que nos legaron los griegos clásicos, la belleza de esa lengua, los giros lingüísticos, semánticos, de esas palabras, de esas obras, sean de Esquilo o sean de Heródoto, da lo mismo. El que eso a un señor del siglo en el que estamos le siga ofreciendo la misma riqueza o más que mucho de la literatura, con todos los respetos para la extraordinaria literatura que pueda haber en Italia o en España o en Alemania hoy. Qué duda cabe que la hay, pero que con la misma frescura, con la misma mirada, con la misma capacidad de enriquecerse, pueda yo leer a un autor clásico, a un autor de hace veintitantos siglos, como puedo leer a algunos de los grandes autores que podamos tener en nuestra lengua. Eso es algo que no podemos olvidar, no porque esté ya todo dicho, sino porque nos ponía en caminos de conocer la verdad. Creo que uno de los primeros textos, no sé si me equivoco, donde aparece la palabra étimos, ¿no? Dice Néstor en la Ilíada, dice, oye, esto no sé si me voy a engañar, pero déjame que vaya a buscar, que piense y que vaya a buscar el étimos, que vaya a buscar lo que quiero decir cuando digo algo. Y eso me parece, eso está dicho en la Ilíada. No recuerdo en qué canto, en uno de los cantos de la Ilíada, pero lo dice Néstor, para decir, no sé si me engaño, pero no quisiera engañarme, dice, casi textualmente, pero por favor, dejadme que vaya pensando un poco, buscando el étimos, o sea, la verdad, pero no la verdad que me dan, sino la verdad que vaya buscando la verdad tras la que voy, que es la libertad, la felicidad y la lucha por una cierta igualdad. La palabra igualdad tiene muchos problemas semánticos, etcétera, pero eso de la igualdad, naturalmente que no somos iguales. Mi lengua matriz es la mía, no puedes entrar en ella, ni sé yo dónde está, pero es la que yo me he hecho, eso sí, pensando, gracias a ciertos maestros que alguna vez he tenido, que me dieron libertad y que no me permitieron que me aglutinase la mente, que me coagulase la mente, que me congelase la mente. Creo.
pero me encanta hablar de étimo y me encanta muchísimo cuando hablas de libertad y de felicidad, sobre todo de felicidad, porque no sé si es mi impresión, pero nunca en el debate político o educativo se habla de felicidad. Nunca se dice a los niños o a los estudiantes o los alumnos, se hace la pregunta, ¿eres feliz? ¿Estás seguro que esta elección, cualquier elección, va a hacerte feliz? No, se pregunta siempre, oye, ¿estás seguro que vas a encontrar trabajo, que vas a ganar dinero? Esta pregunta, pero esto no es una verdad absoluta, no es un étimo, pero es un sondeo privado. Me parece que quien lee o frecuenta por lo menos los clásicos es gente feliz, o por lo menos todos los filelentos que he encontrado en mi vida sonríen y están felices. Hablando de étimo, de esta verdad, Platón lo dice muy bien. El hecho que étimo sea lo que es verdadero permite de protegerse, ponerse a reparo de cualquier manipulación, porque Platón cuenta como quien detiene las palabras detiene el poder también político de manipularla, esas palabras. Entonces las palabras sí se pueden manipular, utilizar, pueden ser utilizadas para engañar, para mentir, pero los étimos no, porque son reales, no es una opinión mía, es étimo, ¿cómo dicen eso? Es la verdad. Entonces con la verdad no se puede engañar a nadie. Y creo que hoy que vivimos esta paradoja increíble, es decir, vivimos en la época donde hay más medios de comunicación que nunca, más posibilidades para todo, de haber acceso a la información, a la cultura, a la lectura. Si solamente hace 100 años nadie se podía imaginar una época donde todo está disponible, está aquí. Entonces tenemos un número increíble de posibilidades de un lado, pero paradojalmente no sabemos, tenemos la impresión de que el lenguaje se haga siempre más débil, que no llegue a expresar exactamente lo que sentimos, nos sentimos inseguros de nuestras palabras, no sabemos si vamos a ser entendidos o no. Por esto creo que volver a las etimologías, y no solamente a la etimología de las palabras latinas o griegas que están en nuestro vocabulario, sino a los sentidos. A los sentidos de las palabras, lo que sentimos nosotros con esas palabras, es una manera de verdad, creo de ir mejor como ser humanos y como sociedad también. No, por supuesto, pero por eso es tan importante la educación. Claro. Y por eso es tan importante pensar, como tú decías, como yo decía, sé que coincidimos, es que en la libertad. Por eso a mí uno de los temas que ahora me preocupan mucho, sí, me preocupan, quisiera, pero ya no tengo a lo mejor tiempo, porque el tiempo se va. Dice, ya estás pensando en el futuro. No, yo ya pienso más en el pasado. Tengo ya más historia que posibilidad. Pero ese pensamiento, el pensamiento siempre tiene que mantenerse, no sé, refrescándose, y entonces eso te rejuvenece. Y una de las palabras clásicas que habla para que te conozca, ¿no? Para que te vea tu identidad, es eso de la identidad. ¿Qué es eso de la identidad? ¿La identidad de qué? ¿A qué? ¿A la España? No, pero por supuesto identidad. La identidad española, la identidad alemana, la identidad japonesa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La identidad es el autor, lo que uno es dentro, en el esquema, en el espacio, en el ámbito de esa sociedad que nos circunda y que por supuesto queremos y nos entusiasma. Y yo cuando he ido a Roma me emociona, pero no porque yo no soy italiano. ¿Cómo que no soy? Claro que lo soy. Eso que estoy viendo
esa cultura, eso es mío, eso me pertenece, debo de cultivarla, pero no para tenerlo como una especie de banderín de trapo, ¿no? Para decir, esa es mi identidad, yo soy la identidad española o carpetobetónica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y eso se está utilizando hoy en el lenguaje continuamente. Y estamos las identidades. ¿Quién eres para decir las identidades? Tu identidad. Y procura que en esa identidad haya libertad, haya cultura, haya reflexión, haya pensamiento, haya etimología. Bueno, pues yo creo que ahora ha llegado el turno de vuestros lectores, que os escuchan muy atentamente, y cualquier persona que quiera darles el pie, como habéis visto, cualquier palabra, cualquier cosa les lleva por caminos muy largos, así que está abierto el micrófono. En el libro Identidad y Amistad, el subtítulo dice, si lo veo bien desde aquí, que tiene que existir una esperanza. ¿Hay esperanza? Creo que si no hay más remedio. No hay más remedio que yo en esto que conste que, bueno, no quiero caer ahora en divisiones sencillonas, pero yo soy optimista, yo confío. La vida es posibilidad. No te puedes dar una vida cerrada, donde no tenemos, pero esa posibilidad, claro está, no es una palabra. Posibilidad tiene que ver con poder, con algo que se nos abre, con algo que nos ayuda, y por eso existe la sociedad. Una de las ideas magníficas, entre otras muchas, que además se llama pieza, es que esos libros están llenos de vida, los de ella, digo, el mío más o menos. Pero es esa felicidad, esa eudaimonía, es tener la posibilidad de que la educación, de que los políticos se hacen de verdad siendo decentes, está dicho ya, spoudaios, está dicho por los griegos, y que si no, nos hunden. Está dicho en la política de Aristóteles, que la característica del político, la esencia del político, tiene que ser spoudaios. Y que ahora y en estos tiempos, en la modernidad, después de tantos tiempos de política, de historia, se pueda ver a alguien que esté engañando y diciendo falsedades, esa persona no tiene derecho a mandar sobre nosotros. Porque claro, lo que yo me equivoque pues no tiene mucha importancia, porque soy un individuo que no tiene poder. Pero un político que tiene poder y que no es una persona decente es gravísimo, porque nos condena a todos. Yo me puedo equivocar con los amigos, pero no les engaño, porque como lo que dice Néstor, no creo que os engañe, utiliza esa palabra, sino dejarme que piense. Y habla también, dice el otro, para que te conozca. Sí, no sé, yo también soy optimista, a veces, no sé, a veces demasiado, no sé, pero lo decía antes, nunca he conocido un amante de los clásicos que sea pesimista. Entonces, es así, y creo que un buen remedio, un buen ejercicio también es leer los clásicos. Es un entrenamiento, casi como salir a correr o no lo sé, o ir al gimnasio. Leer un diálogo de Platón nos ayuda, nos entrena como ciudadanos a pedir a los políticos y a las instituciones a pedir la verdad, porque cuando estás acostumbrado a seguir la lógica que hay en un diálogo de Platón, la haces tuya, es tu cerebro está entrenado a este tipo de verdad, luego es muy difícil caer en la trampa de un político que dice lo que sea, o que está manipulando las palabras, o que está deliberadamente engañando sus electores. Yo creo que es un remedio muy importante. Es por esto que
Me gusta hablar de los clásicos en un sentido muy político hoy en día porque es necesario, como es también una responsabilidad política, no es solamente para leer las aventuras de Odiseo que nos gustan, nos sirven los clásicos, es para prepararnos, para formarnos como ciudadanos. ¿Había otra pregunta? Sí, vamos a ver. Bueno, enhorabuena por esta magnífica disertación. Yo quería preguntar, digamos que teniendo en cuenta, digamos, que el origen, digamos, del pensamiento grecolatino está en esa sociedad griega o helénica, institucionalmente muy débil, formada simplemente por ciudades, es decir, no había una Grecia comuna. ¿Cómo se produce? Conocemos relativamente bien el declive del imperio latino, vamos, del mundo latino. ¿Cómo se produce luego, en los siglos posteriores, esa caída casi en picado de lo que hoy conocemos como Grecia? Es decir, la comparamos. Claro, es verdad que es difícil comparar la Grecia de hace 2000 años con la Grecia que continuó. Entonces, ¿cómo se produce ese desmoronamiento, ¿no? Es un tema muy de Andrés. Es un tema muy largo y muy interesante. No por sé. eso, perdona, Gracias. te doy la palabra. Por eso los alemanes, los grandes filólogos alemanes del 19 y antes, por supuesto, del 19, la obra que hicieron recuperando esa maravillosa cultura era sin duda una búsqueda de la felicidad y de la educación. Y por eso no entiendo, es verdad que ha caído, ¿no? Es verdad que ha caído, pero sigue vivo eso, nos deja, comprendes, está eso, y por eso la muerte sería que nosotros, esa vida que está presente todavía a través de esa cultura extraordinaria, son los alemanes le llamaban el milagro griego. La pregunta es muy interesante, no estoy tampoco segura de tener todo. Sí, de hecho, la propia Andrea tiene en su libro un capítulo entero, ¿no?, titulado Nosotros y el griego, una historia, ¿no?, donde me imagino que te llevó mucho tiempo explicar ese declive, ¿no? Pero bueno, si nos lo puedes decir en 2 o 3 palabritas. Y además mi editor me decía hay que cortar porque es demasiado larga esta historia. No sé, bueno, intento de repercorrer la historia muy rápidamente y luego voy a dar justo un segundo del tema sobre lo que estoy trabajando ahora. Bueno, el griego antiguo es un idioma genial. Toda esta manera de pensar, de ver, sobre todo al mundo, empieza a declinar cuando el mundo griego empieza a divenir, a globalizarse. No sé si esto suena exactamente lo que está pasando hoy en día con este mundo globalizado donde todos vivimos. Es decir, la época clásica de Platón, Aristóteles se acaba y empieza la época helenística de Alejandro Magno y de Epicuro, y una época donde el griego antiguo empieza a ser utilizado para finalidades comerciales, exactamente como lo inglés hoy. Es decir, hay muchísima gente en toda Europa, en todo el Mediterráneo, que utiliza el griego antiguo para hacer negocios. ¿Y cómo exactamente pasa con lo inglés hoy en día? Es decir, la lengua se simplifica muchísimo porque no sirve más para pensar ni para vender. Como todo hoy en día, creo que todos o casi todos podemos hacer compras en Londres, pero en inglés, pero no todos podemos pensar como pensó Shakespeare, porque conocemos nuestro nivel de inglés es un nivel muy básico. Entonces la lengua, el pensamiento se empobrece, desaparece. Luego la historia de Grecia es muy particular, es muy especial en todo el Mediterráneo porque es una historia cristalizada. El imperio latino
nace, sigue, decade e empieza la Edad Media en Europa muy rápido. Grecia no, Grecia sigue quedándose casi congelada, luego la ocupación otomana contribuye a isolar la Grecia ancora más, hasta el grande movimiento fileleno de la Revolución Griega del 1821, donde pero la Grecia moderna no es más la Grecia antigua, entonces hay una manera que reinventarla. Y a mí esta reinvención del mundo antiguo para nosotros los modernos me está interesando muchísimo, es una otra historia que creo se merece de racontar, porque cuenta muchísimo de nosotros, que al principio del siglo XIX, cuando la verdadera época moderna está empezando, Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, sentimos la necesidad el mundo se hace moderno, entonces sentimos la necesidad improvisamente de repente de recrear un mundo antiguo, un mundo clásico, para buscar el sentido de nuestro mundo que se está haciendo demasiado nuevo. Y luego pues, rápidamente llegamos hasta hoy en día, y donde increíblemente nos preguntamos si ¿sirve algo o no? Solamente una cosa, agradeceros Andrea, Emilio, por supuesto a Cristina y a Elena, que está aquí, ¿no? Que se haya podido hacer este encuentro, que llevábamos mucho tiempo, hemos intentado hacerlo, pero bueno, la pandemia y el virus se ha impuesto y nos ha hecho ser muy responsables, ¿no? Hay una pregunta que han hecho por aquí que tiene que ver con la esperanza. Yo quería proponeros solamente una palabra, si es posible, otro renacimiento, frente a un mundo en los extremos. Andrea viene de Italia, donde la situación política de su país es bastante terrible, es un mal que se está extendiendo por todo el globo prácticamente. Vosotros pensáis desde dos mentes griegas, si sería posible pensar, por lo menos ilusionarnos con que hubiera un nuevo renacimiento. Bueno, necesitaríamos otro seminario. No, lo digo sencillamente porque es pues un tema fundamental que acabas de preguntar, ¿no? Entonces, por eso no se entiende. Fijaros, hay un texto también, y no rayamos, que dice que la política, se sabe, yo al menos lo he comentado bastantes veces, que la política es la más arquitectónica de los saberes, porque lo comprende a todo. Entonces, en un mundo como hoy, yo os confieso personalmente que estoy un poco bajo de tono por lo que está pasando, porque no lo entiendo, no se entiende, y no creo que no se entiende, que podrían no entenderlo fácilmente. Naturalmente que ahí se tienen ya los intereses, la vida, en fin, mil cosas, pero aún así hay que mantener encendida la esperanza, porque si no, ¿para qué sirve la vida? Para enriquecerse y solo crear vaciedades, para empobrecer las lenguas, para hacer que nos estudien, por ejemplo, humanidades, cuando las humanidades, lo humano, es la esencia. Somos un cuerpo, somos unos ojos que ven la realidad. La botella esta, el micrófono este, o mi lápiz ahí, o mi bolígrafo. Pero hay otro mundo ideal, que ese es al que nos tiene que llevar la cultura, que es el mundo de la literatura, de las palabras, de la enseñanza, porque la cultura es esencialmente paideia, enseñanza. Y paideia significaba para los griegos enseñar, significaba cultura también, el llevar a los niños de la mano al paidagogos. Pedagogía era no enseñar cositas vacías para determinados comportamientos, sino enseñar a reflexionar y a vivir en la libertad y encontrar la felicidad en la libertad. Y esa lucha, en el momento en que no la hagamos y que perdamos los instrumentos mentales para lucharla, esa lucha casi no merece la pena vivir, de verdad.
¿Puedo contar una pequeña anécdota? Asombrado de lo bien que habla el español Andrea, porque yo conozco el italiano, obviamente, que he leído mucho italiano, que he leído la Divina Comedia en italiano y mucha literatura. Pues una vez me invitaron, yo estuve dando en Nápoles un curso y me invitaron a que fuera a Venecia a hablar también, pero el curso lo estaba dando en español, ¿no? El micro. Y yo me sentí un poco así, ay, perdón, gracias, y pensé, y quise, como leo el italiano y lo conozco, pero no lo hablo bien, lo estoy viviendo, no lo hablo. Entonces empecé en italiano y ahora yo vi en mis alumnos, era en Venecia, una cierta cara de asombro y a los 5 minutos cambié y dijo, oye chicos, perdonad, es que me interesa, siento tanto la cultura italiana que por haber leído a Dante o por haber leído literatura moderna en italiano creí que podía hablaros en italiano, y hablar era otra cosa, pero sale del mismo interés por la vida, por el pensamiento, por la realidad. Muchas gracias. No sé qué decir sino gracias, que es una de mis palabras favoritas. Además, es un grande honor estar aquí a tu lado, escucharte. No sé, me hace sentir muy feliz, mucho más optimista, mucho más fuerte, no sé, porque a la pregunta si hay esperanza o un nuevo renacimiento, sí, me encantaría ser tan naif de decir, sí, claro, todo va a ir bien, mañana es un otro día, pero creo que las cosas no van, claro, a hacerse solas. Y creo que la única posibilidad que tenemos hoy en día para empezar a construir este nuevo segundo renacimiento es con la educación. Es la única posibilidad que tenemos, porque es la única posibilidad para que pues, este optimismo se transforme en una acción concreta. Educar etimológicamente significa un prefijo que significa algo que viene desde fuera, educo, conducir, sacar. Educación significa sacar lo mejor que todos tenemos en nosotros. Entonces no significa ni formar trabajadores, ni verdaderamente sacar lo mejor. Y hoy en día en Italia, como me parece, no es problema creo, ni de Italia, ni de Francia, ni de España, es todo un sistema político-económico que de nosotros saca lo peor. Entonces hay que invertir, que cambiar completamente este sistema, y la educación, la paideia, como dices, es la única posibilidad. Yo soy la persona que soy gracias a la educación, una educación muy sencilla, muy simple, no es un milagro, es la escuela pública italiana que me ha formado así, pero vengo de una familia donde nadie había estudiado nada, ni el griego antiguo ni nada, y si pude acceder a leer Dante, a descubrir el griego antiguo, a la filosofía, fue gracias al sistema educativo. No soy la única, no soy la única en Italia que ha ido al colegio. Entonces creo que cuando se habla de abolir filosofía, no sirve a nada, eso a mí me duele muchísimo, sobre todo por esta cuestión de felicidad y de responsabilidad. Bravo. Bueno, pues muchísimas gracias, el tiempo efectivamente ha pasado. Muchas gracias a la librería Alberti, a Elena Martínez Bavier, la editora de Andrea y de Emilio Lledó, a la editorial Taurus, y muchas gracias Andrea y Emilio, porque sacáis lo mejor de nosotros, nos devolvéis la esperanza, nos hacéis desear seguir aprendiendo para encontrar el étimos, no engañarnos a nosotros para no engañar a los demás. Y muchas gracias, de verdad, tengo la piel de gallina, como siempre que nos visitáis, por una noche mágica, por un encuentro milagroso entre amigos.
Gracias. Bravo. Bravo, bravo.